Recibimos en nuestros estudios a Giovanni Atariguana, director nacional del Movimiento Unidad Popular. Buenos días, Giovanni, y bienvenido a nuestro programa. Bueno, durante ya este último tiempo, todo el mundo ha pensado en medio de esta ola de solidaridad, ha pensado en propuestas para poder invertir de mejor manera el dinero que se va a recaudar para la zona destruida por el terremoto. ¿Qué propuestas trae usted? Bueno, en primer lugar, prácticamente estamos cumpliendo un mes de la tragedia y expresar un abrazo solidario a todas esas poblaciones en Esmeraldas, en Manabí, que han motivado esta solidaridad inmensa del pueblo ecuatoriano y que nos han mostrado que es necesario, frente a la mayor catástrofe, ponerse de pie y seguir adelante. Obviamente nosotros pensamos que sí hay alternativas distintas a meterle la mano a la población, como por ejemplo con la elevación del IVA. En función de eso hemos hecho varias propuestas que, si tuviéramos un gobierno que piense realmente en la reconstrucción, podrían aplicarlas. Algunas, por ejemplo. Nosotros decimos, si se cae la casa de una persona, nos quedamos sin trabajo, es evidente que no podemos pagar las deudas. El banco no tiene que cobrarnos. Y por eso decimos que una primera medida que nos dejaría 1.500 millones de dólares sería diferir los compromisos por lo menos de este año. O sea, los acreedores, meses, como están diciendo, 90 días dijeron los bancos, ¿no?, que podían nos referimos en este caso a lo que el Estado ecuatoriano va a destinar en pago de amortización de la deuda externa. Que los bancos chinos, por ejemplo, deberían entender que podemos diferir al menos de este año para tener con qué pagar. En el año 87, en el terremoto de ese entonces, el gobierno, para nada revolucionario, de Félix Cordero, se vio obligado a declarar una moratoria unilateral. Solo ahí liberaríamos 2.500 millones de dólares. Pero vamos más allá, a propósito de las contribuciones. Nosotros decimos, hay 38.000 altos funcionarios en el Estado ecuatoriano, que ganan más de 3.000 dólares al mes. ¿Qué tal si por un año sobreviven con 3.000 dólares mensuales? Ministros, presidente, rectores de Yachay, asambleístas, hay más de 227 subsecretarios, y les ponemos un tope, que sobrevivan con 3.000 dólares. Eso significaría un ahorro anual de 600 millones de dólares, que es casi lo que pretenden recaudar con el IVA, que además de ser inflacionario, de golpear a las familias ecuatorianas, de castigarnos, evidentemente compromete la economía y vamos a vivir una ola de desempleo. Ahí hay 600 millones de dólares más. Pero vamos más allá. Si solamente eliminamos la mitad de la propaganda oficial, más o menos son 120, 130 millones al año, si eliminamos instituciones totalmente innecesarias como el Ministerio de la Felicidad, el Instituto Espacial Ecuatoriano y varias agencias, estaríamos recuperando alrededor de 200 millones de dólares. Entonces hay fondos suficientes para atender la emergencia. Si eso le sumamos los más de 1.000 millones de dólares de créditos no reembolsables que han sido ya acreditados al Ecuador, hay fondos suficientes para emplear la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas sin damnificar a 16 millones de ecuatorianos. Claro, principalmente esto a costa del cobro del IVA, ¿no? Se ha mantenido el incremento del 12 al 14% del IVA en esta ley solidaria. Evidentemente es un nuevo correazo a la economía popular. Se dice que no va a afectar porque la comida no está grabada, pero está grabada la ropa, están grabados los útiles de aseo, jabón, dentríficos, champú. Los útiles escolares, a propósito que en la costa va a iniciar efectivamente el año lectivo, uniformes. Va a afectarse la economía de los hogares ecuatorianos, no va a disminuir la compra de mercancías, por tanto los negocios van a tener que cerrar y eso va a determinar un gran desempleo. Es como tirarle a alguien que se está ahogando, no un salvavidas, sino un saco de cemento. El gobierno está haciendo muy malas cosas. Ahora, ¿cómo lo interpreta usted? Porque ya esto se ha dicho en N.000 veces y en N.000 ocasiones con analistas nacionales e internacionales de izquierda, de derecha, de centro, de todas partes. Se le ha dicho al gobierno que mientras incremente los impuestos lo que va a lograr es una menor recaudación. Pero, pues no, eso no tiene oídos, ¿no? Porque eso se va a aprobar así tal como está. Bueno, el gobierno se ha caracterizado por eso, por oídos sordos. Y evidentemente lo que está es no financiando la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. Por eso es que se niegan a que haya, por ejemplo, la incorporación de la prefecta de Esmeraldas en el Comité de Reconstrucción. Por eso se niegan a dar paso a la fiscalización. Nosotros planteamos un frente cívico,
Porque además la Constitución nos ampara, dice que la ciudadanía tiene la posibilidad, el derecho de participar en la definición de políticas públicas. La reconstrucción de esas provincias es política pública y debe tomar en primer caso las opiniones de los damnificados. Por ejemplo, ¿en qué se va a invertir la plata que van a recaudar? Nosotros decimos hay cosas prioritarias, tema vivienda. Hay más de 30.000 refugiados en albergues. Se habla más de cerca de 10.000 viviendas afectadas. Nosotros decimos, ¿qué tal si 200 millones de eso, ayuda del exterior, por ejemplo, se invierten en ampliar el bono de la vivienda? Hoy está apenas en $6.000 para caso de emergencia y 13.000 si tienen terreno. ¿Por qué no le damos hasta $20.000? Porque la gente necesita un derecho humano básico que es efectivamente la vivienda. ¿En qué más invertir? Obviamente en la producción, en el trabajo. Antes del terremoto ya se hablaba de más de 90.000 nuevos desempleados en este país, fruto de la crisis económica. Veamos cuántos hogares manavitas, esmeraldeños se quedan sin su fuente de ingreso. Se habla las cifras últimas de 7.500 negocios, pequeños, grandes, medianos, que han sido afectados. Entonces necesitamos líneas de crédito blandas, estimular a los emprendimientos, utilizar en la construcción de viviendas, en la infraestructura, mano de obra local, empresas ecuatorianas. No queremos que la reconstrucción sea un negocio, por ejemplo, para empresas extranjeras, chinas o norteamericanas, a propósito de hacer de este desastre un negocio. Nosotros, si eventualmente se requiere alguna empresa extranjera, debe ser sobre la base de un concurso. Y para eso se requiere, obviamente, la participación de las juntas de damnificados. Ya, esto es súper importante, poder entender cómo se va a hacer esta reconstrucción, ¿no? Porque hay alguna confusión ahí. Tal vez hay gente que cree que, bueno, perfecto, yo voy a entregar, finalmente voy a contribuir con todo la solidaridad y el gusto del mundo con ese 2% de IVA para que sea reconstruida la zona, pero ahora lo que usted está planteando es que el dinero que uno va a contribuir se le va a prestar en condiciones, ojalá las más favorables, a los damnificados, pero no sé, eso cómo se va a regular. No sería, por ejemplo, tal vez válido también que un grupo de ciudadanos se reúna, contribuya lo que tenga que contribuir y vaya y le regale a una casa a una familia damnificada. Bueno, es necesaria una política integral de reconstrucción, porque el tema es vivienda, es trabajo, es el tema educativo, es el tema incluso de los daños psicológicos. No se puede tener una catástrofe amenazando con meter preso a la gente que reclama agua y comida. Se requiere una política y por eso los primeros interesados en participar deben ser los damnificados, sus gobiernos locales, sus juntas de damnificados y con propuestas. Incluso para cambiar el tipo de construcciones que han sido afectadas, tenemos que ubicar la participación de la gente. No puede venir desde arriba, y más aún cuando hay sospechas de negocios, todo el tema de la reconstrucción. Pero adicionalmente el pueblo ecuatoriano debe tener absolutamente claro que medidas como las del IVA son medidas no para financiar el tema de la reconstrucción. Lamentablemente este gobierno aprovecha de la tragedia del terremoto para imponer nuevos impuestos al pueblo y empezar una ola de privatizaciones. ¿Para qué? Cumpliendo las órdenes, las condiciones del Fondo Monetario Internacional. Revisemos. ¿Qué pide el fondo? Flexibilización laboral, la están aprobando. El fondo pide recorte de subsidios, lo hicieron con el 40% de las pensiones jubilares. El fondo pide privatizaciones, quieren vender la hidroeléctrica Sopladora y otras CNT, aquellos. Es decir, están haciendo los deberes efectivamente para volver al redil del Fondo Monetario Internacional, lo cual significa efectivamente más ajustes para el pueblo ecuatoriano. Afortunadamente, estamos a un año, este gobierno va de salida, es necesario una nueva política, un nuevo gobierno, y ahora más que nunca, una de las lecciones que nos deja el terremoto es que la unidad del pueblo ecuatoriano sí puede enfrentar cualquier adversidad, y es hora de salir adelante. Así es, y que la sociedad civil realmente tiene un poder y una fuerza inigualables. Muchísimas gracias a Giovanni Atariguana de la Unidad Popular por estar esta mañana con nosotros.